Una vez hecho todo esto, presionamos Control O, Intro y Control X para salir. Con un Control O se guardan los cambios, ¿vale? Ahora Control X para salir y por aquí ya estaría todo. Ahora ya no necesito más esto del PuTTY, ya está configurado, lo voy a cerrar, aceptar. Y ahora para aplicar la configuración que hemos hecho, ejecutamos el comando sudo netplan try. Y si todo ha ido correcto, pues presionamos aquí un intro y nos dice configuration accepted. Esto quiere decir que ha ido todo a pedir de boca. Vale, continuamos. Ahora vamos a configurar el archivo dhcp, isc dhcp server. Y vamos a, con un cd nos movemos al directorio etc default, a la ruta etc default. Y antes de nada, ls, sí, vamos a configurar isc-dhcp-server. Pero antes de nada, ya sabéis, hacemos una copia. Y al final le ponemos punto copia por si acaso. Ajá. Recordad ponerle el sudo delante para solicitar permisos de superusuario. Y ya está hecha la copia, hacemos un ls, ahí tenemos los dos archivos. Vale. Vamos a proceder a editarlo con un sudo nano isc y el archivo original. Y aquí en interface v4 vamos a poner la interfaz de nuestra red interna, que es empose 8, ¿vale? Entre las dobles comillas emp0 s8. Guardamos presionando control O al mismo tiempo, un enter y salimos. Vale, ya tenemos dos archivos configurados, solo nos falta uno. Ahora vamos a ir a /etc dhcp, hacemos un ls y el último que nos falta por configurar es dhcpd.com. Ya sabéis, hacemos una copia. Si le ponemos el sudo delante mejor. Vamos a ver que está correcto. Ahí lo tenemos, los dos archivos, el archivo original y la copia. Y vamos a proceder a configurar el archivo con un sudo nano dhcpd.com. Esto vamos a comprobar que en esta línea lo tenemos en 600 y en esta en 7200. Si no fuese así, se lo pondríamos nosotros mismos, ¿vale? Vamos a bajar para abajo y aquí en este párrafo de aquí, entre las líneas a slightly different y host bytes required, vamos a configurar estas líneas, ¿vale? Aquí tenemos estas líneas comentadas con una almohadilla, ¿vale? Entonces vamos a descomentar las que yo os voy a decir a continuación, borrando la almohadilla. Esta también la vamos a descomentar. Esta también. Esta también. Esta no. Esta y por supuesto esta, que a veces que algunos se la dejan bastante, ¿vale? Para que cierre con el otro corchete. Y nada, vamos a empezar a sustituir aquí. Subnet, o sea, el rango de nuestra red, que es 192.168.1.0. La máscara de red 255.255.255.0. El rango de direcciones IP que el servidor DHCP asignará a los equipos que se encuentren dentro de la misma red donde esté el servidor DHCP. Es decir, por poner un ejemplo,
de la 192.168.1.40 a la 192.168.1.50, es decir, el primer equipo que se encienda de la red recibirá la IP 192.168.1.40 y todos los equipos que se vayan encendidos posteriormente, pues la 41, la 42 hasta llegar a la 50. Y si pues en la red hubiese más equipos, más de 10 equipos, pues obviamente habría que ampliar este rango para que ningún equipo se quedase sin direcciones IP, ¿no? Vale, pues esto ya está. Y aquí vamos a borrar esto de aquí y como servidores de DNS voy a poner los de Google 8.8.8.8, 8.8.4.4. La máscara de subred, pues la misma, 255, 255, 2550. Y aquí vamos a poner la puerta de enlace, que es 192.168.1.1. Esto de aquí está bien. Ya podemos guardarlo con un control O, Enter, control X para salir. Y vale. Vamos, ahora ya está ya tenemos todos los archivos configurados. Lo que vamos a hacer ahora va a ser reiniciar el servidor DHCP con sudo service isc-dhcp-server restart. Vamos a comprobar el estado para ver si está todo bien. Como veis, lo tengo ya activo, funcionando. Ahí me sale una línea roja. Os voy a decir cómo quitarla, ¿vale? Vamos a hacer un control C para salir y un enter. Y ahora vamos a dar de baja el adaptador de red en post3, que ya no lo vamos a necesitar para nada, ejecutando el comando sudo ifconfig emp0s3 down. Vamos a volver a resetear el servicio de DHCP y comprobamos el estado y ya lo tenemos todo correctamente. Solo nos faltaría un último paso. Bueno, primero vamos a salir aquí con control C más enter y vamos a ir a comprobar que en el equipo cliente nos asigna la dirección IP, ¿no? Encendemos la máquina cliente. Vale, una vez haya encendido nuestro equipo cliente, vamos a hacer un clic en este icono, seleccionamos cableado conectada y vamos a configuración de red cableada. Vamos a hacer clic en esta rueda. Bueno, como veis ya me estaría otorgando aquí la IP, la puerta de enlace y los DNS. Le voy a dar a eliminar perfil de conexión por si tenía antes alguna cosa por ahí. Y voy a darle otra vez al símbolo de más. En IPv4 compruebo que está en DHCP y le voy a añadir. Conectado. Y ya veis que me está dando la IP. Vale, perfecto. Es la 192.168.1.40, la primera que la había puesto en el rango. Solo faltaría un paso, que sería volver a nuestro Ubuntu server y comprobar el estado. Y como veis, ya pone ahí que me está otorgando la 192.168.1.40 a mi equipo Ubuntu Desktop. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya sido de mucha utilidad y recordad que si tenéis alguna duda o algún problema, pues no dudéis en planteármelo en los comentarios y si yo puedo ayudaros, pues os contestaré. Y nada, eso es todo. Espero que me apoyéis con un fuerte like, suscripción, campanita
y todas las notificaciones para que YouTube a cambio pues os avise de todo mi contenido. Esto ha sido todo, máquinas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.